Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Nuevamente estamos en el estudio de la lección de la escuela sabática para el sábado 26 de julio, que lleva como título Las plagas. El texto de memoria lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en su capítulo 9 y el versículo 35, que dice de esta manera: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Así que, mi querido amigo, antes de seguir avanzando con nuestro estudio, te invito a seguir compartiendo nuestro estudio con tus amigos y también suscribirte a nuestro canal para estar pendiente de nuestras actividades y también otros estudios adicionales. Vamos a comenzar con una oración en esta oportunidad. Maravilloso Dios, que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder estudiar y analizar tu palabra. Y ver, Señor, que así como tú liberaste a tu pueblo y también hiciste varias llamadas de atención a este gran rey, de la misma manera, Señor, en este tiempo tú estás llamando a tus hijos para que ellos, Señor, puedan salir de la esclavitud del pecado y venir a ti. Bendice el estudio durante esta semana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, queridos amigos, que durante el tiempo en que Moisés iba camino hacia Egipto para poder cumplir con la misión que Dios le había dado de liberar al pueblo de Israel de Egipto, para llevarlos al desierto y rendir un homenaje y una fiesta espiritual al Dios Todopoderoso. Pero saben que Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Constantemente se negó a dejar libre al pueblo de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel era numeroso en cantidad y podía ser una amenaza militar peligroso para el pueblo egipcio, pero aún así el faraón se negó. Pero más que eso, Faraón no quería dejar ir a Israel porque era una mano de obra barata y no quería perder esos privilegios y sacarle provecho completamente al pueblo de Israel. De la misma manera, querido amigo, el enemigo, mientras existe en este mundo y mientras ve que nosotros estamos vivos, puede seguir sacando provecho a nuestra vida, y él desea que nosotros hagamos lo que él nos dice, porque cuando nosotros cedemos a las tentaciones, cuando nosotros escuchamos las insinuaciones del enemigo, nosotros llegamos a ser sus esclavos y por ende la consecuencia es el pecado. Pero ánimo, durante esta semana vamos a ver cómo Dios protege a sus hijos y cómo se demuestra también hacia los demás sobre la forma en que Él muestra que es un Dios real y verdadero. Día domingo, que tiene como título Dios versus los dioses. Aquí, en esta escena que se menciona en el capítulo 7 del libro de Éxodo, nos damos cuenta que Dios comenzó a formar y sobre todo a poder comenzar con la batalla entre Él mismo como Dios vivo y también contra los dioses egipcios. Realmente el Señor no estaba yendo directamente contra los egipcios, sino contra sus dioses, y además el faraón también se consideraba como un dios, así que el Señor estaba confrontando directamente a este líder que presuntuosamente quería también recibir honor. Pero queda bien claro que al momento que Moisés hizo que su vara se convirtiera en una serpiente y que esa serpiente devorara también la vara de los magos que habían en Egipto, desde ese momento se llegó a dar a conocer el poderío y el señorío de Dios sobre Egipto. Pero más que eso, fue ahí donde también tanto Dios era superior a los dioses de los egipcios. Moisés, como representante de Dios, también se mostró que era superior al faraón, que se consideraba como Dios. Así que, queridos amigos, no dudemos de que nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier otro Dios que pueda haber en esta tierra. Así que confíe en el Señor.
plenamente en su promesa y sobre todo en que Él nos va a proteger y nos va a guardar porque somos sus hijos leales. Así que sigamos confiando en el Señor porque es nuestro Padre Celestial. El día lunes, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Nos podemos preguntar que quizás Dios fue el que intervino directamente para endurecer el corazón de Faraón. Y muchas veces nosotros también podemos llegar a pensar que Dios puede endurecer el corazón también de las personas en este tiempo. Pero sabe, mi querido amigo, la palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, en su capítulo 7 y el versículo 3, y dice de esta manera: y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En el mismo capítulo, pero en el versículo 13, la palabra del Señor dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Versículo 14 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muchas veces o en ocasiones, ¿verdad?, se describe aquí que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Pero también vemos que Faraón también contribuyó en endurecer su corazón ante los ojos del Señor. Pero la pregunta que podemos nosotros hacernos en este estudio: ¿realmente Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno, nuestra lección de esta semana nos indica que Dios no fue el que tuvo el comienzo, o en este caso, Dios no tomó la iniciativa en endurecer el corazón de Faraón, sino que más bien Faraón endureció su corazón durante las 5 veces en que Dios le llamó la atención por medio de las plagas. Así que Faraón ya había tomado una decisión de endurecer su corazón. Faraón ya había tomado una decisión de rechazar completamente el llamado del Señor, y por esa misma razón al final Dios apoyó y fortaleció esa decisión negativa de Faraón. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor endureció el corazón, pero no nos habla de que Él haya tomado una iniciativa, sino que Él solo hizo que Faraón se dejara llevar por los impulsos de tu corazón, porque nosotros como seres humanos, queridos amigos, somos libres en este mundo. Tenemos el libre albedrío. Nosotros podemos decidir si creer o no creer en Dios. Nosotros podemos decidir si caminamos por el sendero de la vida o por el de la muerte, pero todo depende de nosotros. Ahora, las lecciones que nos enseñan aquí la palabra del Señor es que desde el cielo el Señor había dado una libertad tanto a Lucifer como también a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, y hasta hoy en que nosotros tomemos una decisión importante en nuestras vidas. Así como el sol derrite la mantequilla, el mismo sol también endurece la arcilla. Así que el sol, el calor del sol es el mismo, pero la respuesta de las sustancias hacia ello es totalmente diferente. Lo mismo, mis queridos amigos, Dios nos invita, Dios nos llama, pero todo depende de nosotros cómo queremos escuchar su voz. Así que te animo a no rechazar la voz del Señor, sino que ahora que hay tiempo, escuchemos su voz para que su Espíritu Santo nos convenza de nuestros errores y lo aceptemos como nuestro Padre Celestial. Día martes, las 3 primeras plagas. En el capítulo 7 del libro de Éxodo y también el capítulo 8 se nos demuestra las primeras 3 plagas que Dios derramó sobre los dioses egipcios. No era contra los egipcios, era contra los dioses egipcios. Así que la primera plaga que fue derramada sobre Egipto fue directamente contra el dios del Nilo. Es decir, el Nilo en Egipto era el que daba la vida a toda la tierra de Egipto. Pero cuando Dios mandó a Moisés que con su vara tocara el río, ese río se iba a convertir en sangre. La sangre directamente
representaba la muerte del río Nilo, porque los seres vivos que habían en ese río ya no iban a sobrevivir por causa de la conversión del río en sangre. Así que Dios atacó directamente al dios del Nilo, que en tiempos de los egipcios lo consideraban como el proveedor de la vida, pero ese dios no tuvo poder para proveer vida a aquellos seres vivos que estaban en el río Nilo. Así que, mi querido amigo, solo Dios puede darnos vida. Solo Dios es el único que puede crear todo. Solo de Dios viene la vida y Él es la fuente de la vida. También Dios volvió otra vez a dar otra oportunidad a Faraón, pero esta vez Él no cedió, ¿verdad? Y por eso el Señor nuevamente volvió a enfrentar a otro de los dioses de los egipcios, que era el dios de la rana, de las ranas. En lugar de vida, el río Nilo produjo ranas que los egipcios tenían y detestaban. Intentaron varias veces querer deshacerse de ellos, pero no lo lograban. Pero sí, cuando Dios cesó que esa plaga siguiera, pues se dio a conocer de que Dios tiene el poder inclusive sobre esos mismos dioses y también sobre las plagas. La tercera plaga que cayó sobre Egipto pues se describe de una manera breve. No es posible saber con tanta claridad qué tipo de insectos eran. Pues podían ser mosquitos, podían ser también garrapatas o piojos, pero lo que la lección nos muestra es que Dios hizo sacar a esos insectos del polvo, así como Dios también formó, ¿verdad? En alguna ocasión, si vamos a los primeros libros de la Biblia, se hace mención de que Dios formó al hombre del polvo. De la misma manera también Dios hizo sacar a los insectos del polvo. ¿Y qué dijeron los magos? Realmente dedo de Dios es este. Y aún así el faraón no se rindió delante de Dios, sino que aún más su condición se empeoró. Mis queridos amigos, ¿cuántas veces Dios nos tiene que llamar? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que indicar que quizás por nuestra negligencia y por nuestro rechazo a Él vamos a ver tantos catástrofes en nuestras vidas, cuando realmente Dios siempre desea el bien para nosotros? Te animo a no rechazar la voz de Dios, sino rendirte ante Él y cada vez que te llame, entregar tu corazón en sus manos. Día miércoles: moscas, ganado y úlceras. Estas eran las siguientes 3 plagas que iban a ser derramadas sobre Egipto a causa de la negligencia y la insistencia de Faraón de negar al Señor. Primeramente, Dios dio la orden a Moisés de que iba a hacer que las casas de los egipcios iban a ser llenas completamente de moscas. Dios demostró con su poder la derrota de los dioses que los egipcios tenían, en este caso la diosa encargada de las moscas. Pero ¿sabe algo, mi querido amigo? Dios preservó la tierra de los hebreos. Ninguna de las plagas tocó la tierra de los hebreos. También nos damos cuenta, el faraón en algún momento había intentado querer persuadir un momento a Moisés, como también a Dios, diciéndole: yo voy a dejar ir al pueblo de Israel, pero ¿por qué no mejor hacen los sacrificios acá? ¿Por qué no aquí hacen el culto? Pero ¿saben algo? Dentro del pueblo de Egipto habían animales que eran sagrados y no se podía permitir el sacrificio de ellos, así que iba a ser un complot ahí en ese pueblo. Pero nos damos cuenta de que todos los dioses de los egipcios fueron derrotados. También fue derrotado el dios que estaba encargado de los ganados, porque muchos ganados, bestias y animales fueron muertos en la tierra de Egipto a causa del endurecimiento del corazón de Faraón. También Dios derramó la plaga de la úlcera sobre los egipcios, y aún así quedó demostrado de que el Dios que los egipcios tenían, que estaba a cargo de la medicina, de la sabiduría, de la curación, quedaba totalmente derrotado por ese tipo de plaga. Y aún así el faraón no quiso dejar ir al pueblo de Israel.
Y la palabra del Señor nos dice que Dios al final endureció el corazón de Faraón. Puede ser algo confuso, pero el contexto nos dice que al final Dios dejó que Faraón cosechara las consecuencias de su continuo rechazo. Así que no rechacemos a Dios. Sigamos adelante. Día jueves, granizo, langosta y oscuridad. Saben, queridos amigos, antes de que Jesús venga también se van a manifestar y van a ser derramados también las últimas 7 postreras plagas. Y en una de esas plagas se menciona también el granizo. También vemos que la tierra de Egipto fue afectada por la plaga del granizo. Acabó con todos los sembradíos, con todos los cultivos de los egipcios, y ningún dios, en este caso Osiris, quien era el que estaba a cargo de las cosechas y la fertilidad, tuvo poder para detener los juicios de Dios. Y Dios dejó a Faraón viviendo para demostrar su poder sobre Faraón. Pero también nos damos cuenta de que Dios envió también la plaga de las langostas para seguir terminando con lo que el granizo no logró acabar en la tierra de Egipto. Y las langostas comenzaron a terminar con los cultivos de los egipcios. Y aún así ninguno de los dioses pudo detener los juicios de Dios, porque los ídolos no son nada, dice el profeta Isaías. También la siguiente plaga que se menciona es la oscuridad, las tinieblas que Dios hizo descender sobre la tierra de Egipto. Pero algo curioso es que en donde estaban los israelitas había luz, y el faraón se daba cuenta muy bien de cómo Dios protegía a su pueblo y cómo los egipcios sufrían a causa del endurecimiento del corazón de Faraón. Pero ¿hasta qué punto llegó el Faraón de querer en algún momento también negociar, e inclusive quería dejar al pueblo de Israel ir también al desierto, pero no quería dejar ir a los niños y a las mujeres? Pero Moisés dijo que era indispensable en la adoración al culto los niños y las mujeres. Así que Faraón, por su orgullo, siguió negando el poder de Dios, e inclusive los egipcios y los magos en algún momento dijeron: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No sabes aún que Egipto está destruido? Delante de los ojos de Faraón, Egipto estaba siendo despedazado por el poder de Dios. Un día este mundo terminará también cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Para el día viernes, meditemos y estudiemos en la palabra del Señor. Al final, queridos amigos, nos damos cuenta de que Dios le demostró inclusive al pueblo de Israel cuánto odiaba la idolatría, y por eso también los israelitas vieron cómo los egipcios sufrían a causa de la idolatría. Por eso, mi querido amigo, ahí se demostró que Dios es más poderoso que los ídolos. ¿Cuántas veces Dios nos tiene que llamar? ¿Cuántas veces nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir perseverando en ese pecado que quizás estamos acariciando, atesorando? Y cuando sabemos de que Dios nos da la oportunidad de poder salir y ser victoriosos sobre ese mal, sobre ese pecado, sobre esa idolatría que puede estar en nuestro corazón. Así que yo te animo que durante este estudio puedas escuchar la voz de Dios y no sigas el camino y la conducta que tomó Faraón, que fue triste a la verdad, porque él tomó una decisión trágica que le trajo destrucción a su vida y cosechó las consecuencias también de sus decisiones. Así que te animo, decídete por Jesús.